Bueno, buenas noches. Ya llegando a la última clase del curso, vamos a ver un poco todo lo que revisamos, todo lo que se vio durante el curso acerca de la terapia génica. Pero en este caso, los problemas que vamos a ver el día de hoy, los ejemplos que vamos a ver el día de hoy de sus aplicaciones, va a ser en las enfermedades infecciosas. Entonces, bueno, recordemos que dentro del concepto de lo que es la triada epidemiológica de las enfermedades infecciosas, tenemos lo que es el huésped, el patógeno y el ecosistema o el medio donde se da esta interacción parasitaria, esta interacción de infección en el hospedero. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos de la triada epidemiológica y la naturaleza de las enfermedades infecciosas, existen diferentes puntos em, o diferentes niveles donde pueden abordarse esas enfermedades desde el punto de vista de la terapia génica. Entonces, vamos a ver un poco un ejemplo muy actual y el uso de terapia génica, un tipo de terapia génica para evitar la infección a través de una inmunización. Entonces, estamos hablando de vacunas de ARN mensajero. Luego vamos a ver un ejemplo con el virus del VIH, de cambios en el huésped que permite o que hacen resistente a la infección por parte del hospedero, perdón, por parte del patógeno. Luego vamos a ver acerca de cambios en el patógeno. Aquí también caería muy bien el ejemplo de VIH, pero para cambiar un poco, nos vamos a enfocar en lo que es el virus de la hepatitis B. Recuerden que el virus de la hepatitis B tiene su forma crónica y bueno, por ahí vamos o menos el abordaje que vamos a ver y la solución que plantea la terapia génica en este caso. Y por último, tal vez un poco pues, más salido de lo que es los humanos, vamos a ver cómo podemos aplicar la terapia génica para cambiar el ecosistema, por ejemplo, para enfermedades vectoriales como la malaria, ¿verdad? Donde podemos realizar cambios genéticos a través de mecanismos y a través de herramientas de terapia génica en los vectores anófeles para prevenir su población y por ende la enfermedad de malaria. Entonces vemos cómo también podemos alterar todos los niveles de la tríada epidemiológica a través de estos mecanismos. Entonces, para comenzar con las vacunas de terapia génica, es importante recalcar que antes de COVID, pues todo lo que eran las plataformas de ARN mensajero eran bastante revolucionarias. En 1990 se reportó la primera traducción de ARN mensajero dirigido en este caso a perdón, a tejido muscular, donde inicialmente lo que se propició fue de la traducción o la producción de galactosidasa. Entonces, bueno, ahí tenemos una imagen donde ellos demuestran la actividad galactosidasa en las células del músculo liso y pues de eso demuestra una replicación de una proteína codificada en un ARN mensajero que se lleva a un tejido, ¿verdad? Que eso es como el principio de, de lo que después fueron las vacunas de ARN mensajero. Entonces, aquí es importante recalcar que fue la primera vez que se demostró que esto es posible. Ahora, bueno, claramente evolucionaron mucho acerca de las maneras en que vamos a llevar ese material genético a esa célula. Y en general lo que es el ARN mensajero, pues es una herramienta muy versátil. Entonces, bueno, el ARN mensajero permite expresar proteínas terapéuticas sin modificar el genoma del huésped. Eso es súper importante porque entonces nada más se limita a la función que tenemos, ¿verdad? A la proteína que codifiquemos. Y también el hecho de que podamos codificar o alterar esta proteína también nos da mucha versatilidad para lograr ciertas conformaciones o ciertos cambios estructurales que puedan asimilarse más a la proteína en su versión natural que la proteína expresada por sí sola. Ustedes saben que muchas veces con solo la traducción no es necesario, pero no es suficiente, perdón,
se requieren muchas modificaciones post-traduccionales para llegar a una confirmación. Entonces, bueno, esta posibilidad de poder alterar el código para conseguir, de hecho, fue una herramienta muy importante para que la vacuna de COVID fuera exitosa. El riesgo de integración genómica es muy bajo, por supuesto. La producción en este caso es mucho más rápida y que las vacunas tradicionales debido a que es un material nucleico que se puede a través de muchos sintetizadores de oligos puede crearse muy fácilmente. Este, como les comentaba, el hecho de poder modificar el código nos permite adaptar esta plataforma a muchos patógenos, inclusive nuevos patógenos, entonces viene siendo una herramienta muy importante para lo que es los patógenos emergentes y reemergentes. En este caso existen muchos mecanismos porque por supuesto ustedes saben, recuerdan que de lo que es el sistema inmune, ellos sensan el material genético cuando viene de virus, ¿verdad? Entonces existen ciertas modificaciones que podemos realizar en ese ARN mensajero para que no sea detectado por parte del sistema inmune celular, ¿verdad? Que es el primario, es uno, lo que llaman innato que detecta, digamos, esos patrones a través de toll like receptors. Entonces, bueno, retomando esto, entonces podemos hacer modificaciones para evitar esta respuesta celular. Podemos modificar el genoma para poder tener la conformación que yo quiera de las proteínas. Y bueno, y ahora, ¿cómo llevamos eso? Entonces, lo que vieron es que las nanopartículas lipídicas aquí vemos un estudio más o menos de cómo fueron poco a poco probando, y al final las nanopartículas lipídicas resolvieron cómo se hace esa entrega, ¿verdad? Entonces, al estar eso dentro de una partícula lipídica, ¿verdad? Esta partícula lipídica le permite, o sus propiedades hidrofóbicas le permite fusionarse con la membrana plasmática y ahí mismo dejar el material nucleico. Entonces, esa, estas, esa tecnología, esa estructura vino a resolver muchos problemas de cómo llevar ese ARN mensajero en las células y se vio que era una entrega muy eficiente. Antes de COVID ya habían estudios para otros virus, como es el virus de la rabia, el virus de influenza, el virus de Zika, y bueno, ya se había mostrado en estos estudios que esta plataforma le generaba muy buena respuesta humoral y este, celular. El principal obstáculo en este caso era demostrar la eficacia clínica de esas vacunas en gran escala, que fue lo que, pues, debido a lo que vimos con COVID, se pudo acelerar un poco y todos nosotros tener buenos resultados. Entonces, la vacuna de COVID viene siendo una punta del iceberg, ¿verdad? Viene siendo un resultado de una interseccionalidad de muchas ramas de la ciencia, entre lo que es la biología estructural, la inmunología, la química de ácidos nucleicos y los sistemas de entrega, ¿verdad? Todo lo que es la estudio de nanopartículas y cómo se comportan a nivel celular fue crucial para el desarrollo de esas vacunas. En este caso, bueno, de los primeros estudios que realizaron, vieron que efectivamente, y como muchas veces pasa en los virus, la proteína spike o la proteína que genera o interactúa con el receptor a nivel celular, viene siendo normalmente un blanco terapéutico bueno para iniciar con alguna estrategia, ¿verdad? Para prevenir la infección. No pasa con todos los virus. Hay virus que no necesariamente esos son los mejores epítopos para neutralizar, pero con la mayoría funciona así. Entonces, bueno, en este caso vieron que efectivamente los anticuerpos contra la proteína spike eran protectores, entonces bueno, decidieron seguir con esa estrategia de la proteína spike. Entonces, inicialmente vieron que, bueno, lo que hicieron a través de también secuenciación genómica, que en nada tuvimos esa información comenzando esta pandemia, que eso fue un logro muy grande para también la vigilancia, ¿verdad? Entonces, ese genoma ya secuenciado, tomaron la proteína Spike, le hicieron varias modificaciones, porque, bueno, como ustedes saben, voy a adelantar un segundo. Como ustedes saben, el virus del SARS-CoV-2 es un virus envuelto. Normalmente los virus envueltos tienen una proteína tipo spike, generalmente la proteína que interactúa
con, con el receptor celular. Pero muchas veces esa proteína spike, al interactuar con el receptor, desencadena una serie de cambios conformacionales para fusionarse con la membrana de la célula. Entonces, es el encargado de no solo reconocer el receptor celular, sino realizar todos los cambios conformacionales para que se dé la fusión entre lo que es la membrana del virión con la membrana de la célula y que se va a infectar. Entonces, este mecanismo pues implica dos conformaciones de esta proteína. En este caso, debido a que se quería, ¿verdad?, que los anticuerpos fueran dirigidos contra el virión, entonces se incorporaron unas mutaciones que son estas de acá, la K986P y la V987P, para estabilizar esta conformación prefusión, o sea, para que la proteína esté lo más similar a lo que está en el virión libre que en su forma de cambio conformacional. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces también estas proteínas se secretan a lo que es el citoplasma y eso también puede cambiar mucho la conformación. Entonces siempre es necesario tener esta estabilización a través de las mutaciones. Luego también el ARN mensajero, gracias a la posibilidad de editarlo, este, fue optimizado mediante la adición de un codón optimizado, ¿verdad? Para lo que es la traducción. Entonces, un codón, ¿verdad? Que se conoce, se inserta dentro de la estrategia, dentro de nuestro genoma perdón, dentro de nuestro ARN mensajero y este codón pues promueve más la traducción. Luego también otra cosa importante que les mencionaba para evitar esta inmunidad celular básica o innata, se reemplazó gran parte de la uridina por una modificación de pseudouridina para evitar el reconocimiento por los receptores innatos y aumentar la producción de la proteína. Este, Se diseñaron también otras regiones a nivel de los extremos del ARN mensajero, lo que es la cola polial, el capuchón de 5' todo para maximizar y estabilizar y traducir la mayor cantidad de proteínas posibles. Entonces vean cómo fue una suma de conocimientos a nivel de lo que es biología estructural, inmunología, química de ácidos nucleicos, sistemas de entrega, por supuesto, todo lo que tiene que ver con un estudio virológico, todo aquí también entra en juego todo lo que es las capacidades de secuenciación, ¿verdad? Porque sin eso no podemos haber tenido la secuencia para poder generar la vacuna. Y entonces ahora estamos ante eso, estamos ante una nueva plataforma que sirvió pues bastante bien para lo que son virus emergentes y lograron obtenerse pues, resultados en tiempo récord, ¿verdad? En comparación a otras pandemias que hemos afrontado y cuya solución han sido las vacunas. Entonces, bueno, aquí tenemos un diagrama de cómo se diseñó esa partícula, esa nanopartícula lipídica. Vean que tienen varios lípidos, tiene unos lípidos con ciertas modificaciones que también eso le da cierta polaridad para que pueda moverse y llegar a su sitio blanco. Y aquí va a estar el ARN mensajero estabilizado con también esos lípidos modificados. Entonces, y el ARN mensajero tiene toda la codificación que se diseñó a través de todo el conocimiento de biología estructural, de química de ácidos nucleicos y de inmunología. Entonces, una cosa importante es que del proceso, desde que se publicó la secuencia hasta que se empezaron los primeros diseños de candidatos vacunales, fue un periodo de solo semanas, ¿verdad? No fue necesario como se hacía anteriormente, de pues aislar el virus, ver cómo se inactivaba, probarlo en animales. Bueno, ya ahí es un periodo, estamos hablando de años, ¿verdad? Y toda esta cuestión de diseño y de producción pasó casi que en meses, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en esta imagen cómo es que trabajaría o a nivel inmunológico, cómo se ven esas vacunas. Entonces, bueno, aquí tenemos
la nanopartícula lipídica con el ARN mensajero estabilizado con otras partículas lipídicas. Luego, bueno, esto se inserta, bueno, se fusiona con lo que es la membrana celular y luego libera material nucleico. Ese material nucleico o ese ARN mensajero ya está listo para ser traducido con los ribosomas, entonces pasa directamente a la producción de esas proteínas de fusión, perdón, proteínas spike em, estabilizadas con la mutación que hablamos anteriormente. Entonces vemos cómo estas proteínas dentro de lo que es el flujo normal son tanto secretadas fuera de la célula como procesadas a través del eje del proteasoma. Esto genera epítopos que son presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Eso va a activar las células CD8 positivas, derivando todo lo que tiene que ver con la respuesta celular. Y por otro lado tenemos las proteínas solubles que van a entrar en contacto con células B y van a ser tomadas por las células presentadoras de antígeno y va a desencadenar todo lo que es la respuesta más humoral. Entonces vemos cómo esta estrategia pues promueve ambas respuestas de una manera muy fina, muy dirigida y muy precisa. Entonces, en realidad fue un éxito de vacuna eh, y en tiempo récord. Entonces, el- las vacunas que vimos o el diseño de las partículas, nanopartículas lipídicas, pues ya se vio y se demostró que son un sistema seguro de entrega en vivo. Y prácticamente la fabricación del ARN mensajero ya dejó de ser una cuestión de experimentos o de investigación básica a ya ser eh, procesos más industriales de producción. Los tiempos de desarrollo de vacunas vimos que se redujeron drásticamente. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este, la validación bueno, primero que todo esto validó la administración sistémica de estos ácidos nucleicos. Entonces vemos aquí todas las dificultades o todos los posibles escenarios que ahora podemos em, pues contar para los diferentes objetivos que queramos desarrollar a través de la terapia génica. Entonces vemos que bueno, aquí lo que se puede tanto a nivel de sangre, a nivel sistémico, a nivel de lo que es tejido, a nivel más localizado, a través de alguna administración local. También dependiendo mucho del sitio de inoculación, eso claramente va desarrollado, por ejemplo, a otros tipos de procesos más localizados, como por ejemplo cáncer. Actualmente, bueno, muchas plataformas también ahora utilizan CRISPR porque también, bueno, también esto permite el hecho de poder tener un sistema de, de entrega de ácidos nucleicos, me permite pues el llegar o llevar ese sistema CRISPR a una célula blanco. Y eso también, como le mencionaba, la aplicación local pues aumentó mucho el desarrollo de vacunas terapéuticas contra el cáncer. Hay muchos programas ahora para vacunas de ARN mensajero, para lo que es VIH, influenza, citomegalovirus, virus respiratorio sitial y malaria. Y por supuesto, todo lo que fue la pandemia, esto cambió mucho el panorama regulatorio en lo que es esas plataformas. Ya se vieron que eran seguras. Entonces, pues eso claramente alivian un poco los procesos regulatorios. Entonces, bueno, vimos cómo un poco la historia de cómo la terapia génica se utilizó para lo que es el desarrollo de una vacuna muy exitosa. Probablemente no va a ser la última vez que vemos esta tecnología. Y bueno, ya ustedes pueden entender más o menos en qué consiste. Claramente esto va a modificarse de patógeno a patógeno, pero bueno, justamente eso es lo relevante de esta plataforma, lo versátil y lo eficiente que puede llegar a ser dentro de cada condición. Entonces, pues esto es una plataforma muy valiosa para cualquier pandemia que se nos venga en el futuro.
Ahora vamos a ver un poco acerca de cambios en el huésped. Bueno, ya vimos un poco acerca de cómo prevenir la infección a través de un derivado de la terapia génica. Ahora vamos a hablar acerca de cómo aplicar directamente la terapia génica en huésped para que sean resistentes a la infección. Y en este caso vamos a hablar de VIH. La terapia génica en general para el VIH nació como una observación realizada en personas que naturalmente tienen una resistencia a la mutación. Entonces, nuevamente, aquí venimos otra vez viendo lo que es la secuenciación y todo lo que son los estudios genéticos, en este caso genética de población, donde se vio que hubo cierta población que eran resistentes a la infección con VIH. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que el virus del VIH, este, para poder fusionar sus membranas con célula blanco y poder dejar su material genético dentro de la célula, requieren no solo de un receptor, sino también de un correceptor. Entonces, bueno, aquí tenemos un esquema de cómo funciona. Inicialmente el CD4 va a ser el receptor. Una vez que entra en contacto la proteína viral con el receptor, este va a hacer un cambio conformacional. Vemos que aquí se resalta un piquito que va a ser un segundo paso. Entonces es como una llave es como sí, una puerta de dos llaves. La primera llave es el CD4, la segunda llave es el coreceptor, que el coreceptor en este caso del VIH hay de dos tipos, lo que es el CCR5 y el CXCR4. Entonces, esos dos coreceptores va a depender mucho del tipo celular que tenga y que lo exprese, pero normalmente el tropismo o la necesidad de un coreceptor u otro va a cambiar en el virus dependiendo de qué tan avanzada esté la enfermedad, siendo en los primeros estadios el CCR5 el preferido, y luego, ya cuando está en la infección más madura, pues se selecciona más la población que utiliza el correceptor CXCR4. Eso es importante porque, bueno, es una de las limitaciones que tiene la aplicación de la terapia génica en este caso. Entonces, va, entra en contacto inicialmente con el coreceptor, primera llave, luego el coreceptor, segunda llave, y esto va a generar un cambio conformacional que va a exponer el péptido de fusión. Este péptido de fusión va a generar una cercanía entre ambas membranas y va a eventualmente fusionar los espacios intramembranos de ambas partículas. En este caso, de la célula con la partícula viral. Entonces, así es como funciona. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí tenemos el escenario que les comentaba. Tenemos la infección en una persona que no tenga esta mutación que les he mencionado y otro de unas personas que tienen una mutación que llama Delta 32, que es eh, que es un pedazo de genoma que no está ahí, que es una deleción, este, que evita la expresión tan membrana de ese conector. Ese conector nada más se va a quedar a nivel citoplasmático. Entonces va a haber un cambio en la secuencia que evita esa inserción dentro de la membrana. Y eso hace que no se exprese acá. Entonces, si no está en la membrana, no va a haber esa segunda llave que ocupa el VIH para entrar y dejar su material genético. Entonces, eso es lo que pasa. Y bueno, se ha visto que esta lesión produce receptor truncado que no llega a membrana celular y se han visto que ya después vieron en poblaciones em, con VIH y demás que los individuos que son homocigotos para esta mutación presentan una resistencia natural marcada frente a la cepa de VIH que utiliza la CCR5 como coreceptor. Y por otro lado, las personas que tienen una copia de este gen nada más, o sea, las personas heterocigotas, muestran una progresión más lenta hacia el VIH avanzado o SIDA. Entonces, efectivamente, esta mutación demostró que es posible bloquear la infección eliminando o un gen o una parte del gen del huésped. Y claramente esto levantó las alarmas como candidato a lo que es terapia génica. Em, y también, bueno, también cambió lo que es el paradigma al, de cómo la genética humana puede utilizarse para inclusive evitar nuevas infecciones o
como una estrategia terapéutica. Entonces, bueno, bajo y siguiendo este concepto, inicialmente vieron ese comportamiento en las poblaciones homocigotas y las heterocigotas, entonces ahí vieron la importancia de esta mutación y em, luego eh, la pregunta dejó de ser, ¿es posible curar el VIH? Y pasó a ser, ¿podemos lograr el mismo resultado mediante edición génica? Porque encontraron unos pacientes que ya tenían el paciente Berlín, Timothy Ray Brown, eso era un paciente con VIH que padecía leucemia mieloide aguda. Y bueno, ese proceso le llevó lo llevó a la necesidad de un trasplante de células madre hematopoyéticas. Entonces, encontraron un donador compatible como cigoto que tenía esta mutación, un cigoto para esta mutación. Entonces, luego del trasplante, el paciente suspendió toda la terapia antirretroviral y no se detectó un rebote viral a largo plazo. Entonces, vieron que efectivamente este procedimiento reemplazó progresivamente las células resistentes al VIH y vieron que y luego se replicó este caso en otros dos pacientes, el paciente de Düsseldorf y el paciente en Nueva York. Igual, en ambos fueron recipientes de donación de donadores homocigotos para esta mutación. Y, y bueno, para lo que es el trasplante de médula ósea, pues obviamente no es eh, una cura práctica para las personas infectadas con VIH, pero llega la siguiente pregunta. Bueno, ¿podemos tomar células inmunes de este paciente, modificarlas genéticamente y hacer este cambio con células autólogas, ¿verdad? Esa es la pregunta que se desarrolla y es justamente una una de tantas estrategias que hay en este momento, pues con ciertos resultados para poder mantener el VIH a raya. Entonces, en el caso de la terapia génica, bueno, porque también esa es la estrategia de la terapia génica que busca sacar los provirus, o sea, los genomas del virus que están integrados en el genoma de los PER, pero no nos vamos a centrar en eso porque vamos a hablar del virus de la hepatitis B. Entonces, ya no busca atacar y se descubrió esa otra estrategia, donde se busca diseñar el sistema inmune para que el virus pierda su principal fuente de entrada. Entonces, en este caso, estamos modificando los receptores en las células inmunes para que este virus no logre sus dos llaves para entrar a la célula. Entonces, básicamente, la estrategia consiste en activar el CCR5 de células del propio paciente, un trasplante autólogo y con una edición ex vivo, como lo vimos en las primeras clases. Bueno, hay diferentes tecnologías como las nucleasas de dedos de zinc, el CRISPR-Cas, el ARN mensajero y otra estrategia de adenovirus para generar algunos anticuerpos o genes terapéuticos que logren esta modificación. Entonces, bueno, como ya vimos, esas células que se sacan del paciente se expanden, se seleccionan y luego se reinfunden al paciente. Los estudios clínicos han demostrado que las células modificadas pueden resistir durante meses o años, pero bueno, y también que los perfiles de seguridad y eficacia, pues, y hay una evidencia de una expansión de esas células, pues es bastante claro, pero eh, con VIH hay un problema que son los reservorios tisulares, ¿verdad? Que son muchas células que tal vez, o son regiones del cuerpo que tal vez no son tan accesibles a través de lo que es circulación sanguínea. Y entonces eso pues van a haber muchos lugares donde no va a poder llegar a esta terapia, que es justamente uno de los mecanismos. Este, otra, otra cuestión que también es algo más inherente a la infección con VIH era este cambio de coreceptor que les mencionaba. Entonces, en este caso estamos hablando de una modificación que se sabe que funciona para CCR5.
pero para CXCR4, que era el otro correceptor que podía utilizar el VIH, no funciona esta estrategia. Entonces, bueno, hay que ver qué tan, qué tan evolucionado o qué tan, o estas variables, estas variantes, perdón, que detectan más este otro correceptor, puede, eh, o puede, qué tan presente está en el paciente. Entonces, bueno, lo que han visto es pues cierto, el caso de los dedos de zinc, esa fue la primera plataforma que se llegó a estudios clínicos, por eso está un poquito más avanzada y es factible y presenta un perfil de seguridad aceptable. En el caso de CRISPR-Cas, ofrece un poco más de flexibilidad, ya que también puede modificar lo que es el coreceptor, como le mencionaba, junto con lo que es la edición o sí, la edición genómica del provirus dentro del genoma del hospedero, que es uno de los problemas, ¿verdad? La integración del genoma viral en las células que se infectan. Y bueno, ninguno de momento, ningún estudio ha demostrado alguna cura funcional sostenida. A nivel de seguridad y todo lo demás, pues sí han logrado mantener un perfil bastante aceptable. Y en este caso, el principal cuello de botella es asegurar este recambio de las células editadas genéticamente. Entonces, bueno, en este momento, pues se está abordando esa estrategia como una combinación, ¿verdad? No, donde también se utilizan cuestiones de perdón, procesos de edición del coreceptor, eliminación de provirus, anticuerpos altamente neutralizantes y otro tipo de estrategias para poder lograr lo que llaman una cura funcional del VIH. Entonces, bueno, eso es el panorama que tenemos para VIH. Pues también, como les comentaba, en este caso nos enfocamos en lo que era la modificación de huesos para la resistencia a la infección. Pero también tenemos la otra estrategia donde yo puedo editar el genoma del, del patógeno. Entonces, bueno, volvemos en ese caso a la pregunta o la dicotomía de una cura funcional versus una cura esterilizante. En el caso del virus de la hepatitis B, yo ya les había comentado que muchas veces se ha visto que este virus, bueno, dependiendo mucho de la edad en la que yo me infecto, las condiciones en las que me infecto, hay cierto porcentaje de la población que se infecta que va a tener una infección crónica por parte del virus. Más o menos para que tengan una idea de cómo es el, el ciclo de vida del virus, tenemos, bueno, la infección. En este caso, el virus de la hepatitis B es otro virus que también tiene actividad retrotranscriptasa o transcriptasa reversa, o sea que puede generar, generar material ADN a partir de plantillas de ARN. Entonces tenemos, bueno, tenemos en la infección, este virus puede hacer dos modificaciones a nivel de genoma, puede tanto integrarse a lo que es el genoma del huésped, como generar un epi, un ADN circular que va a estar dentro de lo que es el núcleo de la célula infectada y a través de los cuales se originan todos los transcritos que eventualmente muchos se traducen en proteínas o lo que es el ARN total que después se retrotranscribe en una partícula o una genoma de ADN que es el que se empaqueta en el virus. Entonces, de este proceso, lo que me importa aquí que ustedes se lleven, que es que el virus va a tener su material nucleico, ya sea integrado o de manera accesoria dentro del núcleo de la célula infectada. Bueno, aquí tenemos un poco acerca de lo que es el virus de la hepatitis B. Más o menos 250 millones de personas se infectan a nivel mundial, están afectadas a nivel mundial. En ese momento la causa principal de cáncer de hígado. Y a nivel de tratamiento, normalmente lo que se utiliza son los análogos de nucleósidos. Perdón, son
medicamentos que llegan a, son análogos a lo que es el material nucleico o los bloques con los cuales se construye el material nucleico del virus. Y bueno, lo que generan son mutaciones y demás para evitar la duplicación viral. ¿Qué es lo que pasa? En estos casos no se logra una cura esterilizante porque siempre van a estar genomas, ya sea a nivel de genoma completo, accesorio dentro del núcleo o integrado dentro del genoma de hueso. Entonces, esto evita una cura esterilizante. Y ahí es donde entran las estrategias de terapia génica, porque aquí tenemos un blanco genético, ¿verdad? Entonces, aquí genética con genética. Y vemos que efectivamente ya el objetivo ya no es bloquear la replicación viral, sino destruir el reservorio responsable de la persistencia de la infección. Y para eso tenemos muchas estrategias. Bueno, en este caso tenemos, tenemos que ver qué modificaciones queremos hacer en ese núcleo. Si queremos hacer una disrupción de un corte de doble banda, podemos utilizar los sistemas de CRISPR-Cas y esto va a generar una serie de modificaciones que van a, ya sea degradar el material nucleico, en el caso de lo que es el genoma circular. En el caso del que el genoma está integrado, también esas inserciones generan cambios muy drásticos en lo que es la secuencia y pues todo lo que se llega a traducir a partir de eso, pues normalmente vienen a funcionar. Entonces viene siendo pues, efectivamente un golpe bastante fuerte a lo que es la replicación viral. Luego también en este caso es hacer un corte de doble banda. Tenemos también la opción de, los editores de bases, que lo que hacen es que insertan o cambian ciertas bases, en este caso con actividad de aminasa, logran transformar la citidina a tiamina y la adenina a guanosina. Entonces, estamos hablando de mutaciones de cambios de bases, entonces eso claramente genera un poco o genera alteraciones. Normalmente se busca que sean en los sitios em, que generen ya sea proteínas truncadas o que generen algún tipo de proteína no funcional para poder detener lo que es la replicación de ese genoma. También está lo que es modificaciones modificaciones no permanentes dentro del genoma. En este caso lo que hablan es de ya sea convocar o ciertos mecanismos que reprimen la traducción o la transcripción, perdón, a través del CRISPR. En este momento ninguna estrategia ha demostrado ser pues completamente esterilizante, eh, pero viene siendo una estrategia combinada. Lo que se habla aquí en este caso es de combinar esta estrategia de eliminar los reservorios versus la estrategia que ya se venía con los análogos de nucleócidos de detener la replicación viral. Entonces vemos aquí cómo esa estrategia de edición génica pues, nos sirve justamente en esas infecciones donde tenemos reservorios. Entonces, aquí no solo se está hablando del caso de hepatitis B, hay otros virus que también se caracterizan por hacer reservorios. Bueno, el VIH, por supuesto, todos los virus herpes, eso claramente la edición génica viene siendo una herramienta muy importante para esos virus que dejan una huella genética en alguna parte de la célula. Pero bueno, este ejemplo era el que les quería traer el día de hoy. Ahora vamos a ver por último lo que son la modificación, el uso de terapia génica para la modificación en el ecosistema. Entonces, en este caso lo que queremos es modificar el vector a través, bueno, recuerden que la malaria es una enfermedad parasitaria que se transmite a través de los mosquitos del género Anopheles. Y justamente dentro de todo ese esquema, claramente hay otras estrategias de terapia génica probablemente en cada uno de esos estadios, pero en lo que nos vamos a enfocar ahora es en el vector, que es parte del ambiente donde se da esa infección. Entonces, en este caso, se utiliza lo que se conoce como los gene drives,
que utilizan la tecnología de CRISPR-Cas para aumentar artificialmente la probabilidad de herencia de un alelo específico. Entonces aquí lo que se busca es aumentar un alelo, en este caso normalmente son alelos que, que generan algún tipo de esterilidad en las hembras. Y, y bueno, eso en lo que se traduce básicamente es en la población de mosquitos. Entonces, bueno, inicialmente, pues en estos experimentos sí han funcionado bien. Se ha visto que la frecuencia de un alelo pasa de un 50% como a un 90% de la descendencia. Sin embargo, un aspecto importante que tiene este, este abordaje es el hecho de que este gen o esta población no llegue a impactar mucho en el ecosistema general de otras poblaciones. Entonces, este, lo que se requiere son gene drives que sean de manera también, en el caso de que algo salga mal, puedan ser reversibles para aumentar a nivel de lo que es la seguridad mental. En este momento, la OMS pues, reconoce el potencial de estas tecnologías, pero recomienda, si se va a liberar a un ambiente, pues una evaluación gradual y rigurosa antes de cualquier implementación a gran escala. En este momento esa estrategia no se utiliza en el país y se ha utilizado mucho a nivel experimental, pero bueno, están en eso a ver si ya comienzan estudios más grandes o ya pruebas más grandes en población altamente afectada por la malaria. Bueno, entonces vimos cómo se pueden aplicar todas las estrategias que vimos durante la clase a los diferentes aspectos de la triada epidemiológica de las enfermedades infecciosas. Vimos un poco acerca de cómo las vacunas de ARN mensajero, pues en este caso sería algo más a nivel de la gente, de generar una respuesta inmune en la gente, pero eso se hace a través de todos los mecanismos que conocimos. Eh, También podemos modificar el genoma del huésped para perdón, de las vacunas de ARN mensajero, en realidad iba aquí con el huésped. Pero bueno, también funciona para prevenir la infección. En realidad es como un aspecto que está como entre esos dos puntos, entre esos dos componentes. Se puede modificar el genoma de la gente, como lo vimos más que todo para lo que son las infecciones que dejan algún tipo de latencia o algún tipo de material genético ahí, pues, ya sea integrado o de manera accesoria en el núcleo. Resistencia a la infección, podemos modificar este genoma del huésped o las células blanco del virus del huésped para que no sean susceptibles a la infección viral, como en el caso de VIH. Y en el ambiente podemos modificar el vector para alterar sus comportamientos, su replicación y sus poblaciones, como lo vimos en el caso de malaria. Bueno, de mi parte, eso sería todo. Espero que hayan disfrutado el curso, que hayan aprendido bastante y cualquier consulta, pues ahí nos escriben por el, por el habla virtual. Un saludo.